Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 4. Vamos con la segunda parte de cómo tunear en Forza. Hoy, de los 9 puntos que podemos tocar aquí, vamos a tocar 3, vamos a tocar 3 en cada vídeo, y cuando terminemos con esta miniserie la continuaremos tuneando vehículos de cada especialidad. Un vehículo deportivo, uno de rally, un drift, para aplicar, digamos, que lo que vamos a aprender aquí lo apliquemos directamente a los vehículos. Bueno, vamos a tocar, como digo, neumáticos, alineamiento, frenos. No sé, no es por nada en especial, es por tocar algo corto con algo más complicado. Pero bueno, empezamos con neumáticos. La presión de los neumáticos afecta al vehículo, eso lo sabemos todos. A menor presión, tenemos, digamos, que más agarre. No siempre es así, un poquito más agarre. La presión correcta sería la justa que necesita el vehículo, que suele ser la que viene por defecto. Pero si nos interesa quitarle un poquito, conseguiremos más agarre. Si le damos más presión, conseguiremos más velocidad, pero posibilidad de más deslizamiento en las curvas. Con lo cual, dependiendo del coche que queramos hacer, pues nos interesa tener menos presión o más presión. Por ejemplo, en un coche de rally nos interesaría quitarle presión para que la inestabilidad del terreno la absorba mejor el mismo neumático. Entonces, entre amortiguación y neumático conseguiríamos mejor agarre. En un coche de drift nos interesa meterle trasera más presión que delante para que nos deslice el culito. Y en un coche de alta velocidad, en un coche deportivo, nos interesa tener la presión justita, quitándole quizá uno o dos puntitos para que, en teoría, cuando se caliente, llegue a la presión justa. Entonces, todo lo que vamos a explicar aquí tendréis que ir probando en cada vehículo que os interesa más. Donde no queráis saber, no meteros. Otra de las cosas que podéis hacer es tener dos coches iguales y uno tenerlo con los valores buenos que vienen por defecto, y otro ir haciendo pruebas para ir experimentando qué nos va pasando, pero ya con todo. O bien tener una libretita y apuntar los valores que teníais aquí para si hacéis un cambio y el coche se vuelve inestable, poco manejable, o no os gusta cómo va, volver al valor que teníais, porque la cabeza algunas veces se olvida. Bueno, en cuanto a los neumáticos, también deciros que en el otro apartado, pues cuando tengáis un coche de rally, ponéis un neumático de rally, un coche de drift, neumático de drift, y así irá un poquito mejor la cosa. Vamos a pasar a frenos, que también es bastante rapidito, y luego hablaremos del alineamiento, que es un poco más complicado. En cuanto a freno, tenemos dos valores: fuerza de frenado, dice aquí fuerza de frenado, equilibrio, y fuerza de frenado, presión. Vale, yo creo que el equilibrio, hablemos del equilibrio. El equilibrio, ahí estáis viendo que pone trasera y delantera. Está al 50%. Normalmente los coches frenan más de adelante que de atrás. Normalmente. Seguramente sea por la inercia y por el peso. Este valor, si nosotros lo acercamos al tren delantero, pues al meternos en una curva tenderemos a seguir rectos, que es lo que se llama el subviraje, ¿no? Esto en el siguiente vídeo lo voy a explicar hablando de barras estabilizadoras, muelles y amortiguación. Ya explicaré bien qué es el subviraje y el sobreviraje. En estos valores que vamos a explicar hoy tienen menos que ver, pero bueno. Pero sí, que sepáis, si nosotros queremos conseguir un poquito de que se nos vaya el culo cuando frenamos en una curvita, a lo mejor en un coche de rally nos viene bien hacerlo para que frenemos, no tengamos que usar el freno de mano, pues lo que podemos hacer es desplazar un poquito hacia la trasera el equilibrio de frenada. Al contrario, que queremos que el coche es muy subvirador, o sea, sobrevirador, perdón, se nos mete mucho dentro de la curva y queremos reducir ese, pues le damos un poquito hacia la delantera. Eso en función, ya os digo, tenéis que ir probando, pero bueno,
hablando de la presión lo que hace es que cuando pisamos el freno, sea el mando o sea en un simulador con pedales, cuando pisamos el freno, el valor que te está diciendo aquí de bajo a alto es cuando llega al deslizamiento. Digamos que empieza a patinar el coche, bloquea los neumáticos. Pues si le quitamos valor a esto, lo que hacemos es que podemos perder frenada. Si le damos mucho valor, lo que hacemos es que cuando frenamos seguramente patine muy rápido, deslice muy rápido, bloqueemos los frenos muy rápido y también perdamos frenada. Si os dais cuenta, en estos valores, fijaos abajo, o sea, en la tabla de rendimiento, tenemos distancia de frenado. Nosotros estamos en 100%, por ejemplo, con 29,2 metros a 97 kilómetros por hora. Pues lo vamos a poner, por ejemplo, en un 80 para que vosotros lo veáis. Que me he pasado. Bueno, en un 70. Vamos a ver lo que hace. 29,3. Mejoraríamos la frenada. ¿Vale? Bajándole presión. En el caso de este vehículo. En todos los vehículos no es igual. Lo que recomiendo es que siempre hagáis las pruebas de simulación y luego hagáis las pruebas de conducción. Porque también vamos a ver qué pasa subiéndolo a 130% para que sea un 30 hacia arriba y un 30 hacia abajo. 30,3. Perderíamos frenada porque estaríamos bloqueando el neumático, ¿vale? Estaríamos bloqueando las ruedas y nos quedaríamos. Esto lo mejor es probarlo. Porque yo en una ocasión le bajé un poquito, mejoraba la frenada, pero cuando estaba conduciendo pisaba el freno y el coche no frenaba, me alargaba realmente la frenada. Aquí la disminuía, pero a mí me daba la sensación de que frenaba muchísimo. Perdón, frenaba muchísimo menos el coche. Bueno, la presión de los neumáticos, no lo he comentado al principio, también nos puede influir en la frenada. Reduciendo presión en los neumáticos, posiblemente ganemos en distancia de frenado, o sea, reduzcamos la distancia de frenado. Vamos a bajarlo un poco exageradamente, uno de ellos, el delantero, que es donde más fuerza hace el coche para frenar, y le vamos a bajar a 1,8. Estamos en 29,2, le vamos a bajar a 1,8, por ejemplo. Pierde frenada, vamos a bajar la presión demasiado. Para ajustar, no lo he dicho antes, para ajustar bien la presión de los neumáticos, fijaros en los G laterales. Los G laterales ya expliqué el otro día que los valores altos son mejores que los bajos. Entonces, cuando ajustéis la presión de los neumáticos, fijaros en los G laterales y en la frenada también, que intentéis llevar la frenada al mínimo y los G laterales al máximo. Bueno, vamos con alineamiento, que no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Alineamiento. Aquí empiezan las cosas complicadillas del tuneo, ¿vale? Voy a explicar para qué sirve cada cosa y luego ya cada uno que haga con su coche lo que crea que tiene que hacer. La inclinación de la rueda. Voy a intentar poner los dibujitos por aquí para que lo veáis. La inclinación de la rueda. Nosotros nos ponemos enfrente justo del coche. Está el coche aparcado en nuestro garaje. Nos sentamos justo en el suelo, enfrente del coche, mirándole el morro. Y la inclinación de la rueda, nosotros veremos las ruedas así. Entonces la inclinación de la rueda negativa es así. Las partes que tocan el suelo hacia afuera, más lejos del coche. Y la inclinación positiva sería al contrario, las partes que tocan el suelo, la parte del neumático que está en contacto con el suelo, hacia adentro del coche. Eso sería negativo y positivo. Entonces, si os fijáis, en cualquier coche deportivo la inclinación suele ser negativa. Es negativa. Siempre es negativa porque los técnicos, los mecánicos y todo el que haya estudiado el tema se ha dado cuenta de que con inclinación negativa tienen más adherencia del neumático.
no exagerada, porque habéis visto, por ejemplo, coches de tuning que al tenerla tan negativa, el neumático se queda que no toca toda la superficie del neumático del suelo, con lo cual está jodiendo el invento. Hay que buscar un valor, porque si dijéramos, no, es que la negativa da más estabilidad siempre en curva, o sea, te ayuda mejor, más agarre en curva, ¿vale? Pierdes estabilidad en línea recta y pierdes efectividad en aceleración. Entonces hay que jugar con los valores para que no para que tener un conjunto de entre aceleración, estabilidad, línea recta y buena entrada, buen paso por curva, que sea un valor en conjunto. O sea, no solo poniendo la inclinación de rueda negativa vamos a mejorar el coche, porque a lo mejor lo empeoramos en recta y perdemos aceleración. Normalmente en los coches deportivos como este, que el Koenigsegg este que estoy ahora mismo viendo, la inclinación de la rueda delantera es superior en negativo a la trasera. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la tracción trasera es la que más empuja en aceleración y perdemos menos aceleración manteniendo el agarre. Pasamos a alineación. Alineación de la rueda. Ahora poneros, por ejemplo, mirando el coche desde arriba, como si estuvierais en un dron mirando el coche y lo estuvierais viendo así, el chasis del coche, y veríais la rueda desde arriba así. La inclinación sería hacia adentro o hacia afuera, como explica eso. Hacia adentro serían las puntas de las ruedas, las que están más adelante, como si se miraran una a otra, y la hacia afuera sería al contrario, las puntas de las ruedas, la parte delantera de las ruedas, como si no se quisieran ver, mirando una para cada parte del coche, para cada extremo del coche. ¿Qué se consigue con esto? Si os dais cuenta, aquí en Forza, la mayoría de las veces, por no decir el 100% de todos los coches que yo he tenido, la alineación está en 0 grados, no la toca. De todas maneras os voy a explicar cómo funciona un poquito. Cuando las ruedas están hacia adentro, mirándose las puntas de las ruedas así, una a otra, lo que estamos consiguiendo es mayor estabilidad en línea recta. Cuando miran hacia afuera, lo que estamos consiguiendo es que entre mejor el coche en una curva, porque la rueda de esa curva, la rueda del interior de esa curva, está ayudando por la forma que tiene hacia el exterior. Una u otra. ¿Por qué siempre está aquí en 0? Porque no quieren decantarse ni por estabilidad en recta o estabilidad en curva. Esto la mayoría de las veces no se toca. Ya sabéis cómo más o menos funciona, pero la mayoría de las veces no se toca. De hecho, fijaos en todos los coches que tenéis que siempre está el valor en 0. Bueno, vamos a hablar ahora del ángulo de la rueda delantera o ángulo de avance. Tengo que deciros también que, por ejemplo, inclinación de rueda se llama camber en inglés, alineación es toe, y el ángulo de rueda delantera, no sé cómo se dice en inglés, pero se dice ángulo de avance también. El ángulo de avance es respecto a la rueda, no tengo por aquí nada circular, pero respecto a la rueda y al eje del coche, que estaría aquí en medio, el ángulo de avance es lo que la rueda está, digamos que más adelante de la amortiguación, para que más o menos lo entendáis. Luego pondré por ahí un dibujito. Esto se hace para compensar los coches de tracción trasera, por ejemplo, cuando acelera el coche. Esto es más para en recta que en curva. De todas maneras, cualquier valor que toquemos del ángulo de rueda delantera nos va a afectar a los valores que hayamos puesto tanto en alineación como en inclinación. Los va a multiplicar, digamos, ¿no? Entonces tenéis que llevar cuidado con eso. Os explico un poquito. Cuando acelera un coche, tracción trasera, la amortiguación delantera tiende a quedarse sin mucho apoyo. Ese avance lo que hace es que gane ese apoyo y gane en estabilidad. Resumidamente, ¿no? Muy resumido. Os explicaré un poquito que en los coches de tracción trasera es más importante, bastante más importante que los delanteras,
aunque en los de la delantera también lo hacen para compensar ciertas fuerzas y ciertas historias, ¿no? En los coches con tracción delantera y motor delantero, el ángulo puede ser muy bajo, puede ser muy bajito. En los coches con tracción trasera y motor trasero, el ángulo debe ser más alto para compensar. Y en los coches con motor, o sea, tracción trasera pero motor delantero, pues el ángulo tiene que ser medio, un ángulo medio entre 4 y 5. Los coches con tracción trasera, he dicho, y motor trasero, los ángulos deben ser superiores a 6. Y los coches con tracción delantera y motor delantero inferiores a 4. Por ahí va un poquito la cosa. Como sigo diciendo, probad todo lo que podáis, mantener bien apuntado lo que estáis tocando, porque sí es cierto que estas cosas te puedes cargar el coche, lo puedes hacer una mierda, de funcionar bien a hacerlo una mierda. De todas maneras, cuando hagáis algo que no funcione, os voy a explicar un poquito qué podéis hacer. Por ejemplo, si nosotros tocamos un coche, para probarlo tenemos que decirle que sí, pero luego si la hemos cagado, macho, pues venimos aquí, le decimos mejora automática y le compramos la mejora automática y él solo se vuelve a los valores más óptimos que tenía y volvemos a empezar un poquito con esto. Lo que te hace, bueno, aquí me dirá que el coche ya está optimizado, pero si lo quiero optimizar no sé si me va a dejar. No es posible, en este caso no es posible, pero en cualquier coche, pues sí, vamos a ver otro coche cualquiera. Coño, pues este que nos subimos al coche, esto es un segundo y veréis que te lo optimiza para el coche. Nosotros, por ejemplo, vamos a mejorar el tuning, vemos el tuneo y vemos cómo está esto. Aquí está todo cerrado porque el coche no está tuneado, ¿no? Pero y tampoco vemos los valores aquí. No nos deja ver los valores porque no tenemos tuneo ninguno. Bueno, nos vamos a mejora automática, como os digo. Vamos a mejora automática. Aquí tenemos para elegir, depende del coche que sea, tenemos para elegir el valor que queramos. Y con cualquier, por ejemplo, este lo dejamos en el más cercano al que tiene. Lo carga y te pone por defecto todos los valores que tú hayas tocado y que te hayas cargado el coche. Venga, tío, rapidito. No sé, aquí tampoco nos dejará mucho mirar porque con el nivel que le hemos puesto, pues el nivel que le hemos puesto pues no te deja prácticamente nada. Habéis visto que lo mejora un poquito. Otra de las cosas que puedes hacer, lo que pasa es que claro, si buscas nuevos tuneos y buscas un tuneo de alguien, pues estos tuneos vienen cerrados, con lo cual no puedes ver nada. Pero bueno, arregla el coche, que es de lo que se trata. Bueno, chicos, pues el próximo vídeo lo haremos de hemos hecho neumáticos, alineamiento, freno. El próximo vídeo lo haremos de barras estabilizadoras, muelles, amortiguación, que van muy en conjunto. Y ya el siguiente lo haremos de relación de marchas, aerodinámica y diferencial. Por hacer tres en cada vídeo. Bueno, ya os digo, cuando terminemos con eso, con los 9, cogeremos y tunearemos un coche de cada clase para ver si conseguimos que sean muy efectivos. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.